Ahora viene un debate que para el gobierno va a ser muy complicado de abordar, que es el debate de la fórmula jubilatoria, ¿no? Porque claramente, lo que hablábamos ayer, el gobierno está encarando un proceso de... Hay una palabra nueva que vos que estás buscando cómo denominar el ajuste en esta época, es sustentabilidad fiscal. Sustentabilidad fiscal. Está en el camino de la sustentabilidad fiscal. Le voy a decir algo, más a las 11 de la mañana estaremos hablando con el autor de la anterior movilidad jubilatoria, con nuestro columnista estrella Amado Vudú. Pero le anticipo que él considera que esta es, me lo dijo él, ¿no? Que esta es una fórmula muy buena, que es igual a la fórmula que él había impulsado, en realidad que había impulsado Cristina. Y bueno, dice que la fórmula, que es una fórmula polinómica, ¿no? Que tiene varios factores, es una fórmula que es igual a la ley de movilidad jubilatoria que... ¿Esta fórmula? Sí, esta fórmula. Hay una diferencia, entiendo yo, ayer hablando hablando y escuchando quédese para la entrevista y pregúnteselo a Amado. Perfecto. Entiendo a las 11 de la mañana, si quiere lo enganchamos. A mí me sorprendió porque yo pensé que esta fórmula representa un cambio. Digo, ¿y por qué no pone la misma fórmula? Le pregunté yo, a lo cual él no me supo responder. El cambio es igual, el cambio no es tanto de la fórmula, que es cierto que entiendo que la única diferencia tiene que ver con que se toma el RIPTE y no se toma el INDEC como referencia salarial, o de ingresos, mejor dicho. Pero eso desde el punto de vista de la fórmula. La diferencia es el contexto económico, Dani. Porque esta fórmula, en el contexto de... Bueno, ayer lo decía Fernández Pastor, que es una de las personas que más sabe el sistema previsional en Argentina. Te voy a decir algo, Fernández Pastor es el asesor previsional de Cristina Fernández y de Amado, entre otros. Exactamente. Bueno, Fernández Pastor decía... Rato, si mi memoria no falla, cosa que puede llegar a suceder, pero en un rato estaríamos hablando, en minutos estamos hablando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Y a las 9:30 de la mañana estaríamos hablando con la titular del ANSES, Fernanda Raberta. Bien, perfecto. Bueno, ahí la discusión es que en el contexto económico, lo decía Fernando Pastor, si la economía va bien, si los ingresos crecen por encima de la inflación, si la inflación no supera el techo del 30 puntos. Y la recaudación. Y la recaudación también va bien. Igual se toman una de las dos, el que dé mejor, y hay un tope de 1.3. Pero si va bien la economía en general, los jubilados ganan. El problema es si se mantiene la recesión o la inflación va por encima de los ingresos. Ahí esa es la discusión que se está dando hoy en los ámbitos políticos, incluso dentro del oficialismo. ¿Qué es lo que pasó durante el macrismo? Exactamente. Y qué es lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy, ¿no? Claro, los ajustes van a empardar los de la mínima, que de todas formas representan el 70% del total del padrón de jubilados, pero la mínima es 18.000 pesos. Los de la mínima empardan. La mínima está por debajo de del dinero que se necesita para no ser indigente, ¿no? Claro. Y te digo una cosa adicional en relación a esto. Se está discutiendo en el oficialismo la posibilidad de incorporar al proyecto una cláusula gatillo de inflación, que creo que con eso se diluiría la discusión. Ahora, eso te incorpora otro elemento, que es si es conveniente que el Estado incorpore cláusulas indexatorias en un contexto donde lo que se va a buscar es justamente bajar la inflación. Te voy a decir, en la charla informal que tuve con nuestro columnista estrella, nuestro otro columnista estrella, columnista estrella es Rulo de la Torre, ¿no? Amado Vudú, me decía, dentro de los beneficios de esta nueva ley de movilidad jubilatoria es su desindexación. O sea, que no tiene No tiene justamente el componente inflacionario, sí. Exactamente. Por eso lo de la cláusula gatillo. Y decía que eso es un elemento importante, desindexar la economía. Claro. Por eso te decía que era un debate que dentro del propio oficialismo hay diputados incluso que presentaron esta propuesta. Mañana se discute la comisión. Es un tema, las jubilaciones es un tema. Bueno, 50% todo el mundo, ¿no? Claro, el 50% de lo que se llama gasto público en la Argentina, el 50% es presupuesto previsional. O sea que mirá que si no es un tema. Pero es un tema contemporáneo, no.
en el mundo, digamos. Sí, ¿no? bueno, no en fue Alemania Argentina. vienen de aumentar la edad jubilatoria hace unos años. Es cierto que en Alemania se aumentó la edad jubilatoria, se hizo una especie de acuerdo marco que incluyó, entre otras cosas, la energía nuclear, yo qué sé. O sea, son discusiones que son discusiones en contextos distintos. En la Argentina estamos hablando que el 70% está, como hoy vos indicabas, con ingresos por debajo de la subsistencia. O sea, no es lo mismo. Eso para mí es el detalle más importante, ¿no? Uh-huh. La ley a priori, insisto, alguien que para mí es una referencia como es Amado, uh-huh, para mí es una referencia, es una persona que sí, claro, que es muy, muy solvente en el tema, me sostenía eso. Le mandé un mensaje, le digo, necesito conocer tu opinión sobre la movilidad jubilatoria. Me dijo, es la misma ley que hicimos nosotros, la misma. Dice, no le cambiaron ni una coma. Digo, ¿por qué no pusieron la misma ley? Bueno, me contestó con un silencio. Muchas veces pasa que hay una intención de deskirchnerizar las medidas, uh-huh, pero la ley tiene el mismo espíritu. Y no sé si no fue consultado, esto corre por cuenta mía, uh-huh, y no sé si no fue consultado a la hora de redactar, teniendo en cuenta que es una persona que tiene mucha experiencia, ¿no? Por su paso por el ANSES y demás. Así bien, que... Pero lo más preocupante de todos son los que están en la base de la pirámide, que se representan, que son más o menos, a grosso modo, son 7 de cada 10 jubilados cobran menos de 22.000 pesos, ¿no? Y sí, la verdad que no, son ingresos que ni siquiera son ingresos de supervivencia, ni siquiera, ¿no? Y es un sector que, dicho sea paso, destina todos sus ingresos a consumir. No es que compra dólares, ni lo fuga en un offshore. Sí. Nada, compra alimentos, si le sobra un mango le compra un juguete al nieto, o se da un gusto con un amigo, con una amiga, con la pareja. No, se consume, está probado, se consume el 100%. Reactiva la economía, reactiva la economía. Y reactiva en muchas actividades que requieren un gran aporte de reactivación. Por ejemplo, turismo interno, gastronomía, entretenimiento. Los jubilados que tienen por encima de la mínima, que no tienen un ingreso de subsistencia, bueno, los ingresos van ahí: turismo, gastronomía y entretenimiento, que son las actividades más golpeadas por la pandemia. Si son las que más dinero van a necesitar para recuperar, o por lo menos para empezar a estabilizar y no seguir cayendo, porque son actividades que se han derrumbado durante la pandemia. O sea que justamente una política virtuosa significaría que estos sectores que van e invierten en aquellos sectores que más necesitan sean los que mejor remuneración reciban. Y esto ayudaría a ir, por ejemplo, restringiendo otros gastos en el presupuesto, que son los que también está mirando el Fondo Monetario. Porque hay que decir que el contexto de todas estas decisiones es la visita del Fondo Monetario y es el acuerdo de facilidades extendidas que se está negociando con el Fondo Monetario. No se puede disociar una cosa de la otra, digamos. La Argentina decidió negociar los 44.000 millones de deuda que dejó el macrismo y hacerlo, bueno, en estos términos, en los términos en los que habitualmente se negocia la deuda con el fondo, que es, bueno, dame un horizonte de ajuste fiscal, o ¿cómo te dije que se llamaba ahora? Se llama sustentabilidad fiscal. Dame un horizonte sustentabilidad fiscal, que es el nuevo nombre que tiene el ajuste, ¿no? Claro, dame un horizonte de sustentabilidad fiscal. Bueno, a mí me gusta como los socialdemócratas europeos le dicen austeridad. Austeridad. A saludar, Rulo, te pido ahí que participes de la nota. Lo tenemos al vicepresidente de mandato cumplido, Amado Vudú, integrante de la familia y funcional de Siempre Soy. Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel, bien, querido Rulo, Eduardo, ¿cómo andan? Hola, Amado. Hola, maestro. ¿Cómo estás? Bien? Acá estamos, en estos tiempos difíciles. Bueno, ¿por qué difíciles? Bueno, porque la pandemia es una cosa que atraviesa a la humanidad y a los argentinos, y a veces se hacen análisis como si la pandemia no existiera, y después seguimos con el tema de los presos políticos, que bueno, no somos presos políticos Alberto Fernández, pero sí del lawfare, y es una situación irresuelta también. Uh-huh. Y el lawfare continúa, ¿no? Exactamente. Bien, quería preguntarte sobre la ley de movilidad jubilatoria que está impulsando
el Ejecutivo, que está enviando al Congreso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo algo anticipé de lo que opinas. Bueno, no te escuché. A ver, espero no contradecirme en lo que decís vos. No, yo creo que es un paso adelante muy importante, porque conceptualmente estoy muy convencido de esa fórmula. Es la que diseñamos y pusimos en marcha en el año 2008, que permitió una recuperación en términos reales entre 2008 y 2015 de más de 20 puntos de las jubilaciones y pensiones. O sea, crecieron por encima de cualquier otra variable más de 20 puntos. Entonces me parece que conceptualmente, políticamente y para el sistema previsional, el gobierno está tomando una medida más que adecuada y que va en la tradición de recuperar el sistema previsional que tuvo en los años de Néstor y de Cristina. Ese es el primer punto, digamos. El problema adicional que te surge hoy es que pasó Macri en el medio. Y Macri le hizo perder a los jubilados, a las jubiladas y a los pensionados más de 20% durante sus 4 años nada más estamos hablando, perdieron en términos reales 20% de sus ingresos. Entonces, no hay fórmula mágica para resolver esa cuestión en un año. Lo que yo creo es que la fórmula que pone el gobierno en funcionamiento, o que propone poner en funcionamiento, es una fórmula que va en el sentido de la recuperación, como además está mostrado, porque mira, este debate ya lo dimos en el 2008. Yo no sé si se acuerdan, Gerardo Morales, las cosas que decía de esta fórmula, sí. Sanz, que eran todas mentiras, quedó probado que eran mentiras. Héctor Recalde. Héctor Recalde. Muchos no confiaban en esta fórmula, incluso integrantes del propio oficialismo, de la fórmula que impulsaste vos. Yo reconozco que es una fórmula innovadora. Cuando la pusimos en marcha, nunca había habido una fórmula que fuera una combinación de variables que son importantes para los jubilados, pero para la Argentina. Porque vos tenés que cuidar el sistema a largo plazo y sobre todo cuidar a los jubilados. Entonces, esta fórmula hace que las jubilaciones aumenten cuando aumentan los salarios. Una cuestión que es importante en la Argentina, primero porque además la Corte así lo marcó allá por el año 2007, 2006. Y en términos internacionales se llama la tasa de sustitución del salario, qué parte del salario va cubriendo la jubilación. El famoso 82% por caso, ¿no? Exactamente. Que, mirá, ¿te acordás que Cristina vetó una ley muy cínica del 82% que había sacado el Grupo A? Porque para la mínima, en la mayoría de los casos es mucho más que el 82% lo que se da. Es cierto que la tasa de cobertura, de sustitución de salario para los salarios más altos es más baja, pero también es cierto que son sectores que se pueden ir cubriendo de otra manera, porque el sistema jubilatorio tiene que ser redistributivo en términos intertemporales, pero también en términos de las distintas personas. Entonces, esa es la mitad de la fórmula, acompañar los aumentos de salario. La otra mitad es acompañar los ingresos tributarios que recibe el ANSES, es decir, la parte de ingresos de ANSES que no está vinculada a aportes y contribuciones. Y esto se hizo para que en los momentos de crecimiento los jubilados y las jubiladas recibieran parte de ese crecimiento que de otra forma no recibían o no recibirían en el futuro. Entonces esto demostró en el paso de, digamos, esto desde 2008 hasta el 2016, creo que Macri hizo ese otro cinismo que fue la ley de responsabilidad jubilatoria, no me acuerdo cómo la llamó, que reparación histórica, Amado. Reparación histórica la llamó, era casi un chiste. Histórico fue como cagó a los jubilados, porque mirá, a las mujeres les aumentó 5 años para ingresar cuando no tenían los aportes completos, y de esto no se habla. Pasó de 60 a 65 años la edad. Y para los de la inclusión jubilatoria les bajó el 20% a varones y mujeres con la prestación universal. Entonces, esa fue una ley que hizo Macri para pasar de contrabando el blanqueo de su hermano y probablemente del mismo escondido atrás de su hermano, como menciona el otro hermano en el libro Hermanos. Pero ese fue el único sentido de esta ley de destrucción jubilatoria. Donde, además,
le comieron un semestre a los jubilados. Por eso en el periodo de Macri perdieron más de 20 puntos, entre 20 y 25 puntos. Entonces, quienes hicieron ese desastre, que ahora vengan a decir que había que mantener la fórmula, porque además ellos ¿qué tenían en la cabeza? Que nada, pero ¿qué pensaban? Que iban a un esquema de inflación del 5%. Sí. Por eso pusieron la inflación como variable. Claro. Después, como fueron un fracaso como gobierno, se desbocó y bueno, nos dejaron en la situación inflacionaria que hay hoy. Uh-huh. Pero yo insisto, me parece que es un muy buen paso. Lo que sí creo que en algún momento también puede haber un salto discreto de las jubilaciones compartiendo con la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Macri en la devaluación dijo que había que darle un pago adicional a las empresas de gas por la devaluación? Sí. Bueno, esto era mucho más razonable decir que había que darle a los jubilados un pago adicional, ¿no? Claro. Ustedes fíjense también el cinismo y la falta de entender lo que es la Argentina y el sufrimiento de las jubiladas y jubilados. Entonces, yo creo que en algún momento puede haber un salto discreto que acompañe a esta fórmula, pero está claro que hoy no es el momento. Eso puede pasar dentro de un año, en algún momento cuando salga la pandemia. Uh-huh. Así que conceptualmente estoy muy convencido de esta fórmula, como estaba convencido en el 2008, cuando la pensamos, y como demostró el tiempo en los gobiernos de Cristina, ¿no? El impacto que tuvo. Amado, sí. ¿Cuál es la diferencia que hay con esta fórmula y la fórmula impulsada cuando estabas vos en el ANSES? No, es la misma. Es la misma. Es la misma. Sí, por lo que yo he visto. Exactamente la misma. Bien, quería que lo digas vos. Bien. Sí. Otro tema. Déjame hacer una consulta con este tema de la fórmula, Daniel. Amado, la discusión y la opinión pública está muy teñida de las expectativas que hay, ¿no? Entonces, de una fórmula te dice que te ajusta por inflación, otra no te dice que te ajusta por inflación y la sensación es que, entonces pierdo, porque no me ajusta por inflación. ¿Cuál es el argumento que se puede dar en contra de decir por qué no es buena, por qué no es mejor la del ajuste con inflación? Está bueno eso. Mirá, coyunturalmente puede haber sido por un trimestre mejor, pero vamos a un país que no tiene nada que ver con el desastre que hizo Macri, y entonces en el mediano plazo va a ser mejor la fórmula que está poniendo el gobierno. Claro. Y además hay otra cuestión, ¿no? Que es importante que la economía no esté indexada, que las variables no estén atadas a la inflación. Esto ya lo vimos en la época de Martínez de Hoz. Se llama técnicamente mecanismos de propagación de la inflación. Cuando vos empezás a meter en todos los distintos análisis de, no quiero decir la palabra ajuste, porque no es ajuste, en las tasas de cambio de las distintas variables de la economía, empezás a meter la inflación. La indexación, indexás todo. Indexás todo y terminás en una espiral inflacionaria cada vez más potente. Y esto también no es una opinión, ya lo vimos. Y eso es lo que cortó el desagio de Surruil, que terminó teniendo problemas por otros motivos. Sí. Pero si vos indexás toda la economía, lo que haces es generar mecanismos de propagación de la inflación. Y esto también fue lo que hizo Macri. Por eso el otro gran problema es la tasa de interés, ¿no? Y la vinculación con la inflación. Exacto. Pero para no salir del tema jubilatorio, yo creo, mirá, el gobierno ya en el primer cuatrimestre, las jubilaciones aumentaron en términos reales un 5%. Me puede decir, no es mucho, bueno, está bien, pero venían cayendo a más de un 20%. Entonces, es una variable que aumentó en términos reales. A partir de ahora, con la puesta en marcha de la fórmula, creo que tenés un panorama de mediano plazo de, tanto que les gusta la palabra y a mí no, de un país más normal, donde las jubilaciones van a crecer y esto va a servir para que crezca la actividad económica, va a servir para que se desindexe la economía y en definitiva lo más importante es que va a servir para que las jubiladas y jubilados vayan recomponiendo el desastre que les hizo Macri, porque desde el 2003 al 2015 el tema jubilatorio se había mejorado sustancialmente
veníamos de 15 años de jubilaciones congeladas, ¿no? Bueno, ahora Macri hizo realmente un desastre en el sistema jubilatorio, como en tantas otras cosas. A partir de esta explicación, creo que es una gran medida la que está tomando el gobierno, y creo que es de esas medidas estructurales que reclamamos, ¿no? Tal cual. Amado, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Te mandamos un abrazo, nos escuchamos el viernes. Así es, muchas gracias. Quizás nos vemos antes. Todos. Un abrazo muy grande, un abrazo, querido Amado. 11:12. Queda al mando el compañero Eduardo Fabregat. Nosotros nos vemos mañana. Me tengo que ir a grabar los podcasts. Un beso.